Muy bien, vamos entonces a dar inicio a esta reunión. Nosotros nos quedamos en contexto bíblico. Entonces, vamos a ver lo que es el contexto bíblico para poder nosotros, cuando haya una necesidad de interpretar, no de leer, de entender, sino de interpretar un versículo o un capítulo o un libro, necesitamos nosotros tomar mucho en cuenta lo que es el contexto, porque sin el contexto nosotros estaríamos sacando información que no correspondería a lo que el autor dejó. Por lo mismo, necesitamos revisar bien el contexto en el que está escrito o en el que fue escrito ese, esa información. No importa de dónde, no importa si es bíblico o es un periódico o es una revista, un libro o es la misma Biblia, no importa, siempre tenemos nosotros que saber desde qué contexto está hablando, quién habla o desde qué contexto está escribiendo quién escribe, porque si no, no vamos a poder entendernos. Cualquier persona que esté hablando, si nosotros no sabemos el contexto en el que está parado hablando, vamos a cometer errores para interpretar lo que está diciendo, como sucede también cuando leemos, es lo mismo. Entonces requerimos estudiar este formato literario que nos va a dar a nosotros la posibilidad de estar dentro de la interpretación de lo que se está hablando o de lo que se está escribiendo o de lo que se está leyendo. Bien, ¿qué es el contexto? El contexto es un escrito que ha, bueno, el contexto en un escrito es lo que hay antes del párrafo que estamos leyendo o después del párrafo que estamos leyendo. Es decir, el contexto es todo lo que encierra esa palabra o esa frase o esa oración o ese mensaje. Es lo que está alrededor, lo que está, como si nosotros estuviéramos viendo el entorno que nos rodea. Cuando estamos en un lugar geográfico, vemos el entorno y bueno, eso en literatura es el contexto, es el entorno que rodea los mensajes, los escritos o las palabras. Entonces, el contexto es en un escrito es lo que hay atrás del párrafo y adelante del párrafo. El contexto son las circunstancias que rodean una situación, por lo que sin las cuales no podemos nosotros interpretar correctamente. Si nos hace falta contexto, vamos a cometer un error al estar interpretando lo que se nos está diciendo o lo que se nos está, lo que nos mandaron escrito. Ni se entendería bien sin el contexto tampoco. No estaríamos nosotros entendiendo correctamente el mensaje porque nos hace falta el contexto. ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Quién lo dice? Desde su casa, desde su trabajo, desde el aire, desde el mar, desde dónde está hablando. Eso es el contexto. Y entonces esto es importante que nosotros lo tengamos bien estructurado en nuestra mente para que no nos desviemos cuando leamos la Biblia y querer interpretar otra cosa que no dijo Dios. Una palabra o una frase adquieren su significado a través de su contexto, lo que hemos estado diciendo aquí. Una frase fuera de contexto es un problema que no quisiera que ninguno de nosotros estuviéramos en esa situación, porque estaríamos hablando como, por ejemplo,
es que tú dijiste, bueno, y ponen en nuestra boca cosas que no dijimos porque no tomaron el contexto desde donde estábamos hablando. Y por lo mismo es muy peligroso sacar una frase o un versículo, en el caso de la Biblia, sacar un versículo y tratar de interpretarlo solito, fuera del contexto. Es un peligro porque entonces estamos poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no dijo, que nosotros estamos interpretando a ti así porque hemos extraído el versículo de su elemento contextual. Y por lo mismo, pues vamos a sacar cualquier otra conclusión, menos la que Dios dijo en ese versículo. Contexto es el conjunto de circunstancias y personajes que rodean el texto en su época. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tú puedes estar estudiando historia y estar trayendo lo que estás leyendo a tu época, pero esa manera de leer no te va a dar a ti el sentido literario primero y luego el sentido real de la época en la que se escribió eso, porque lo vas a querer interpretar con tus medios, con tu moral, con tu ética, con todo lo que en este momento tienes, y entonces eso sería un error. Por lo mismo, a los personajes históricos hay que juzgarlos o enjuiciarlos o entenderlos desde su concepto eh, geográfico, desde su concepto cultural, desde su contexto eh, geográfico, porque si no vamos a cometer muchos errores. Por lo mismo, yo estoy diciéndoles de muchas formas lo que es el contexto. El contexto en un escrito es lo que hay atrás y adelante del párrafo. Son las circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se interpreta bien. Una palabra o una frase adquieren su significado a través de su contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias y personajes que rodean el texto en su época. Vamos a ver algunos ejemplos. Contexto. Tú no aceptas, bueno, lo que estaba diciendo ahorita, tú no aceptas que alguien ponga en tu boca palabras que tú no dijiste y te enojas porque eso es que yo no lo dije, eso yo no dije, pero pues es que yo estaba interpretando que tú lo habías dicho. Pues no es así como yo lo dije. Bueno, Dios tampoco. Dios no quiere que nosotros pongamos palabras en su boca que no las dijo, que no las dejó por escrito. Por eso les digo, es importantísimo que nosotros entendamos o que sepamos cómo leer adentro del contexto y poder interpretar sobre el contexto. Bien. Contexto, veamos este ejemplo. Isaías 43, del 18 al 19, nos dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, ¿qué nos está diciendo Isaías? Pues necesitamos entonces ver el contexto. El contexto del capítulo, saqué esta información para dar ejemplos, pero no quiere decir con esto que solamente se vayan a centrar en leer, por ejemplo, en este caso, Isaías 43, 18 y 19, o Isaías 43, el capítulo completo, sino que esto solamente es un ejemplo. Bueno,
contexto del capítulo. Tenemos para poder saber qué es lo que nos está diciendo Dios con respecto a no os acordéis de cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Vamos a tener que ver el capítulo para poder saber qué es lo que está diciendo, desde dónde lo está hablando. Isaías 43:3 nos dice que estaban en Egipto, Etiopía y Seba. Es decir, Dios salva a Israel y paga su rescate. Eso es lo que está, ese es el contexto del capítulo, del capítulo 43. Está hablando desde un contexto de salvación. Dios paga por un rescate porque estos hombres estaban siendo esclavizados, estaban siendo derrotados. Entonces, nosotros podemos ver aquí que era Egipto, Etiopía y Seba las que estaban encima de este capítulo. Por lo mismo, nosotros necesitamos saber a qué se está refiriendo. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Bien, se estaba viviendo en total idolatría. Isaías les dice las consecuencias. Por eso aquí lo vemos nosotros, que no se acuerden de las cosas pasadas, que no traigan nada de lo que ya había pasado, porque Dios iba a hacer cosas nuevas. Bueno, entonces estaban en plena idolatría porque habían copiado las actitudes y la moral y la religión o la manera de moverse religiosamente de todos los países que lo rodeaban, más los que lo habían esclavizado en Egipto y en otros lugares. Por lo mismo, Dios les está diciendo, borren todo eso, porque quiero ahora enseñarles una vida diferente, con un enfoque de forma más liberal que esclavizados. Eso es lo que les está diciendo. Bien, entonces vamos a ver. El libro gira sobre el juicio y el consuelo. Ese es el libro de Isaías. Isaías gira sobre el juicio de Dios al pueblo de Israel. Y luego, cómo los iba a consolar. Después de que les pasaba a, a enjuiciar sus pecados, después les iba a decir cuál era la forma en la que ellos podían vivir. Con esto les estaba diciendo, bueno, pero espérense, no está perdido todo. Yo he pagado por ustedes un precio muy alto para sacarlos de su idolatría, de su esclavitud, de su manera de pensar, y entonces no importa que hayan sido enjuiciados por pueblos que los apresaron, los capturaron, se los llevaron fuera. Dice Dios, no hay problema. Yo voy a llevar consuelo a mi nación. Y entonces resalta la majestuosidad de Dios en todo el libro completo de Isaías. Resalta el juicio que Dios hacía a su pueblo comparado con la majestuosidad, con la grandeza de Dios. Ese es el contexto completo del libro de Isaías, del capítulo 43 de Isaías. Este es el contexto. Así, fíjense, Isaías 43, 16 y 17. Para poder interpretar Isaías 43, 18 y 19, tenemos que irnos hacia atrás unos versículos y entonces vemos el 16 y 17. Vamos a ver lo que dice con relación a ese contexto que nosotros necesitamos analizar para poder saber a qué se refiere eso de que no se acuerden de las cosas antiguas. Isaías 43, 16 y 17 nos dice así: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas,
El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Aquí vamos a desmembrar estos versículos. Segunda de Crónicas, vamos a ver esta parte que se parece. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a buscar cómo está constituido. Primero nos encontramos con un sí condicional. Ya lo vemos ahí en el círculo café. Es un sí condicional. Si se humillare, ¿qué significa? Bueno, pues que si no se humilla, no va a haber nada de lo que sigue. Entonces, el contexto de este versículo completo es una condición que está diciendo Dios: para que se cumpla lo que yo voy a darte, necesito primero que cumplas, que cumplas con lo que yo te voy a pedir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, son dos condiciones: humillarse y orar, y buscar su rostro y convertirse, son cuatro condiciones. ¿Ya las vieron? Humillarse, el pueblo tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que buscar y tiene que convertirse de sus malos caminos. Y ese entonces es la conclusión de la condición que está encerrado en el círculo café. Esa es la conclusión. Ese entonces acuérdense que esa palabra es palabra enlace. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ya vemos aquí nosotros que tenemos que leer la Biblia y tener algunos conocimientos muy simples de lo que es la gramática o la literatura, muy simples, pero es necesario que los tengamos. Saber cuáles son palabras condicionales, cuáles son palabras que son enlace, cuáles son frases que se pueden pues brincar sin que pueda moverse nada del mensaje que envía Dios. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ahí están los resultados de esas condiciones si se cumplen: de humillarse, orar, buscar y convertirse. Estas son los resultados: que Dios va a oír, que Dios va a perdonar y que Dios va a sanar. Esos son los tres resultados de lo que está antes, que es humillarse, orar, buscar y convertirse. Si esto no se cumple, Dios no tiene obligación de cumplir lo demás, porque está diciéndote que es necesario que cumplas esto y yo cumplo esto. Ese es el contrato, ese es el pacto que Dios hace con su pueblo. Y esto no vayan a pensar que es solamente del Antiguo Testamento, porque ven ustedes Segunda de Crónicas. No, ahorita vamos a ver algunos versículos que están igual, tienen condiciones que se tienen que cumplir, puesto que Dios quiere que nosotros participemos también de nuestra voluntad sometida a su voluntad. Que nosotros no estemos solamente con las manos puestas, las palmas hacia arriba, para recibir lo que del cielo viene. No, nosotros también tenemos que
constituir ese regalo que Dios nos dio a nosotros caminando en sus caminos. No es decir, a mí me dijo Dios que me iba a bendecir, no importa dónde ande y no importa qué haga, no importa, no, 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 no. No es así como está esto, porque Dios entonces estaría como un muñeco, como los de barro que ponen ahí en las iglesias. Y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es soberano de todo el universo. Desglosemos este versículo. Desglosemos este versículo. Bueno, ya los había explicado. La primera, sí es un sí condicional. Luego, dos, cumplir 4 requisitos. Humillarse, orar, buscar y convertirse. Y esto es el resultado que tú vas a recibir. Una conclusión donde perdona, sana y oye. Eso es el resultado de lo que tú hiciste para que Dios te diera lo que te prometió. No quiere decir con esto que todas las promesas tienen sí condicionales. No se vayan con la finta. No todas las promesas tienen sí condicionales. No todas las promesas tienen algo que tú necesitas hacer. No. Hay cosas que no puedes hacer tú, como por ejemplo la salvación. Ahí no puedes hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Ahí no puedes hacer nada, 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 nada para merecerla, para tenerla, para no perderla. No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque eso no se puede, el humano no puede salvarse a sí mismo. Eso lo regaló Dios. Eso no hay vuelta de hoja, no podemos hacer nada. Para la santificación sí, ¿por qué? Porque como es un proceso, nosotros tenemos que ir cumpliendo ciertos requisitos para ir limpiando cada vez más nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, todo esto. Pero esto es otra cosa. Estamos hablando de que hay situaciones en las que Dios nos pone que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que surja lo que Dios está buscando que nosotros tengamos. En este caso, por ejemplo, tú quieres tener perdón, sanidad y que Dios te oiga. Bueno, pues humíllate, ora, búscalo y conviértete de tus malos caminos y entonces se volverá a Dios. Esto es el desglose de este versículo. Analicemos. Primero, la conclusión está sujeta al cumplimiento de los requisitos. Ahora vamos a buscar el contexto, que se parece al de Isaías 43. Vamos a buscar el contexto. Contexto del libro de como lo vimos ahorita, Segunda de Crónicas, el contexto del libro. Vamos a ver. Primero, la construcción del templo. Estamos hablando de Segunda de Crónicas, ¿eh? El contexto del libro de Segunda de Crónicas. El contexto es, se estaba construyendo el templo. El contexto del capítulo 7, dedicación del templo. Se estaba dedicando el templo a Dios. Ese templo, acuérdense que es el templo de Salomón. Entonces, se estaba dedicando el templo a la adoración a Jehová Dios. Ese es el contexto del capítulo 7. El capítulo 7, que es lo que nosotros vimos aquí, Segunda de Crónicas 7, el capítulo completo nos dice que estaban apenas en la dedicación del templo. El contexto del versículo. Esto
es lo que estaba orando Salomón. Y la respuesta de Jesucristo, de Dios, era esa: si se humillare mi pueblo, esa es la respuesta por la oración que estaba en ese versículo levantando Salomón. Y Jehová Dios le dice: bueno, pues esto es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, vamos a ver muchos ejemplos de esto. Para encontrar el contexto debes hacer preguntas. Para encontrar un contexto, nosotros necesitamos leer el versículo, el capítulo completo o el libro completo, y entonces preguntarnos: ¿cuál fue el motivo de esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué pasa para qué, qué pasó para tal anuncio en el caso de si se humillara mi pueblo? Bueno, pues ya vimos que fue la dedicación del templo. Por lo mismo, Dios les estaba diciendo que para que ustedes puedan tener lo que van a buscar o lo que yo quiero darles, tienen que humillarse, tienen que orar, tienen que dejar sus caminos negativos y convertirse de sus malos caminos. Y esto es lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Se puede transferir a nuestro tiempo eso que está diciendo Salomón, por ejemplo, que está diciendo ¿quién fue el que lo dijo? Dejen ver. Isaías. Bueno, nosotros necesitamos comparar que en el caso de Salomón, esto es real. Nosotros tenemos también lo mismo. Nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar de manera de pensar, tenemos que humillarnos. Esto es normal para cualquier cristiano, no importa si es en la época de Salomón, cuando se estaba dedicando el templo, o es la iglesia Buena Tierra. No importa. Esto se puede transportar a nuestro tiempo porque es lo que Dios ha estado buscando siempre, que nosotros primero reconozcamos su grandeza, aceptemos que Él es nuestro rey, nos cambiemos de reino y comencemos a caminar conforme a lo que Él nos dice. Eso no importa en qué tiempo en qué tiempo haya sido escrito, para nosotros es exactamente igual que cuando estaba en ese momento Salomón dedicando el templo. Respondamos las preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto, pues, responderlas con relación a que dejen ver. Bueno, es que estas son preguntas que vamos a tener que seguir usando para trabajar con todos los capítulos que vamos a ir viendo o con todos los libros que vamos a ir viendo. Son bastantes ejercicios que voy a estar dándoles. Ahorita es un ejercicio, digamos que un poco complicado, no está bien explicado todavía, pero en el transcurso en que vayamos desmenuzando cada versículo, cada libro, cada capítulo, vamos a ir encontrando ahora sí, ya leyendo el versículo o el capítulo completo, dónde está el contexto o, o el versículo encajado en qué contexto está, para que nosotros podamos sacar el mensaje. Entonces, no se preocupen si ahorita no lo entienden todavía, lo vamos a ir explicando mucho. Entonces, aquí están las respuestas. ¿Cuál fue el motivo de esto? Dios le habló a Salomón y hacen un pacto. Eso es lo que está diciendo aquí en Segunda de Crónicas. Dios le llamó a Salomón y le dijo: mira, si se humillan, oran, buscan, se convierten, yo voy a hacer esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la pregunta: ¿cuál fue el motivo de esto? ¿Qué pasó para tal anuncio?
dedicación del templo. Acuérdense que ya lo dijimos. En el versículo, el, el resultado de esta información es porque Dios, Salomón está platicando con Jehová Dios, y Jehová Dios le responde y le dice, sí, se humillare. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ¿por qué surgió esto? ¿Qué pasó para tal motivo, para tal anuncio? Salomón estaba dedicando el templo a Jehová Dios. La otra pregunta, ¿quién lo dijo? Dios se lo dijo a Salomón. Habrá momentos en los que no puedes tener todas las respuestas que están acá, de todas las preguntas. ¿Por qué? Pues porque no te dan más datos más que esos, ¿no? Entonces, pero generalmente son estas 5 preguntas que nosotros tenemos que ir haciéndonos para poder tener el contexto y poder saber a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo, dónde se lo dijo, los motivos por los cuales se lo dijo. Bueno, existen varios tipos de contexto. Ya lo vimos. Algunos autores no aceptan esto. A mí me interesa porque es importante que sepamos que el contexto histórico en el cual fue escrito la Biblia no corresponde a nuestro contexto histórico que estamos viviendo. Tampoco coincide el contexto cultural de la raza con la que fue tomado el escritor, porque bueno, pues nuestra cultura no corresponde a la cultura oriental. El contexto literario probablemente pueda coincidir en algunas cosas, los contextos políticos y los contextos religiosos. Todos estos son contextos que tenemos que ir nosotros pues como vislumbrando para poder saber por qué lo dijo o, o, o qué sentido le está dando cuando es un contexto político. Por ejemplo, les voy a dar un contexto político para que ustedes vean cómo, cómo esto es muy usado para poder sacar la información correcta. Cuando Jesucristo llega a esta tierra, Él llega como rey. Acuérdense que los magos del oriente llegaron y preguntaron dónde iban a ser el rey. Esto significa que Jesucristo, el contexto que lo rodeaba a él era un contexto político. ¿Por qué? Pues porque venía como rey a la tierra. Eso es político, a gobernar, a, 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 a implantar poder. Entonces, este contexto, la Biblia completa es bueno, no la Biblia completa, sino más bien el Nuevo Testamento después de Jesucristo, eh, se mueve sobre un contexto político, y él fue asesinado por los políticos religiosos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que les estaba estorbando en la forma en la que estaba implementando su política de su reino. ¿Ya vieron el contexto? El contexto político. Igual nosotros podemos hablar de la antigua Jerusalén, o sea, hablando de los hebreos, también podemos analizarlo desde el contexto religioso. Jesucristo vino como el sumo sacerdote a cumplir lo que se había estipulado en el Antiguo Testamento, que iba a venir un profeta, un eh, pues un sacerdote, aunque él nunca dijo que él era sacerdote, él jamás dijo eso. Entonces, pero sí dijo que él era rey. Entonces, vemos que los contextos político y religioso están plagados en la Biblia
en todos los versículos están impresos. Igual el contexto cultural, nosotros lo podemos ver que de una forma como hablaba Jesucristo, no corresponde a la forma como hablamos nosotros, ni tampoco podemos decir que los conceptos que tenemos de lápiz, borrador, pluma o cuaderno corresponden a la cultura en la cual se desarrolló Jesucristo. Todo esto son contextos muy particulares de la Biblia que nosotros tenemos que respetar para poder respetar también el contenido del mensaje que está mandando Jesucristo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Busquen el contexto. Esto quiero que lo hagan como una práctica. Segunda de Corintios 3:17, que nos dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Busquen el contexto. Ahorita no se preocupen si no lo consiguen correctamente o específicamente. Busquen el contexto. Ya saben que el contexto puede ser cultural, político, religioso, literario. Busquen el contexto de este versículo del capítulo 3. Busquen el contexto donde está insertado y lo vemos el próximo viernes. Tema extraordinario de Fundamentos 2. Dejen ver qué era esto. Sí, ok. Así es. Seguimos viendo el contexto. Nada más que yo le puse tema extraordinario. Bueno, entonces, dejen ver qué pasó aquí con este. No sé por qué expliqué esto. Velo quitado por Cristo, velo sobre el corazón cuando se conviertan. No me acuerdo, se me hace que se me quedó sin el versículo. Bueno, ok, vamos a ver. Con este terminamos. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer. Bien, esto con respecto a 2 Corintios 3:6 nos está hablando aquí que como lo pusimos acá, nomás que yo lo puse antes de la explicación, el versículo lo puse después, pero vean ustedes, ya digamos que les ayudé aquí a ver este contexto. Dejen ver. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y luego dice, ¿dónde nos pasamos para allá? Si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esto es en relación a esta explicación. El velo que estaba puesto en los corazones de los judíos, de los hebreos, estorbaba para poder recibir, vamos a decir, el mensaje con libertad, porque ellos habían tenido, igual que Adán, entenebrecido su entendimiento. Es como tener un velo. Eso mismo les sucedía a los hebreos cuando oían el mensaje
de la lectura de los libros de Moisés, ellos no entendían más que lo que eran los mandamientos, porque estaban sujetos a ciertos mandamientos, a ciertas cosas que tenían que cumplir, y no les quedaba tiempo para poder analizar de quién hablaba el versículo o por qué lo estaban expresando de Que tú cómo lo vomitarías si te estaban sintieras muy mal, expresando, vomitarías aquí en sino la calle. que se dedicaron a cumplir Rebeca dice que solamente ella la no ley. vomitaría y le Y digo, ay, por yo eso sí. era como que si el velo fuera en los corazones, no estuviera quitado. Entonces, Cristo, cuando llega a esta tierra, viene y quita el velo. Pero en el momento en que el hombre acepta que Jesucristo es Dios, en ese momento, Él hace ese cambio de un corazón que era entenebrecido a un corazón que ahora puede entender correctamente lo que se le explica de la Biblia. Yo voy en representación de Vane. Entonces, dejen ver Está bien. ok, aquí nos quedamos vamos a dejarlo aquí, el tema, No desea oír, quería ver dejen aquí ver. nada más. Así. Póntelo aquí. Aquí en tema extraordinario, para explicar bien, porque se me desordenó, no lo llevo en el orden, y así se nos va a dificultar mucho poder seguirle el hilo. Entonces, en este versículo, digo, en esta diapositiva nos quedamos. Déjenme ponerle una marca para que tenerlo. Ah, ya viene rápido. Bueno, entonces aquí nos quedamos. El próximo Con la tarjeta es viernes pago así. continuamos con esto. Nos vemos. Déjenme nada más salirme de aquí, quitar el compartir para podernos ver. Bien, entonces el próximo viernes ya continuamos con este tema. Este tema lo vamos a tener, no sé, fácil, unos 8 o 9 viernes. Casi la mitad del curso nos va a llevar esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros comprendamos muy bien lo que es el contexto. Ahorita nada más fue así muy leve, pero vamos a irnos cada vez profundizando más hasta que quedemos todos tan bien entendidos que cualquier libro, cualquier cosa que oigamos, vamos a poderle inmediatamente sacar el contexto. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo viernes. Voy al otro grupo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.